Buenos días, mi nombre es Gabriel Mesaferro, yo soy profesor adjunto de la Clínica Quirúrgica 2 y hoy vamos a tratar el tema de apendicitis aguda. Comenzaremos definiéndolo como un cuadro abdominal determinado por un proceso inflamatorio agudo primario del apéndice secal que puede comprometer parte o la totalidad de este órgano. En cuanto a la importancia del tema, destacamos que es un cuadro agudo de abdomen muy frecuente, si no el más frecuentemente visto en la emergencia. Es de diagnóstico clínico con apoyo paraclínico. Es de rápida evolución con gran número de complicaciones si no son tratadas a tiempo. Hay una clínica que es discordante con la anatomía patológica y es de baja mortalidad si el diagnóstico y tratamiento es precoz. Su resolución es eminentemente quirúrgica y es la cirugía más común en la emergencia. En cuanto a la epidemiología, hay un hecho histórico. Acá se describe en 1763 la primera apendicectomía. Fitz, en 1886, también participa en su descripción y es el más conocido de todos, McBurney, el cual incluso describe un abordaje en 1889. Es de una incidencia fundamental en cuanto a la década del 30 y 40 disminuyó por el tema de antibióticos y su máxima incidencia es entre los 10 y los 30 años. Predomina en el sexo masculino discretamente. En cuanto a la reseña anatómica, este es un órgano en involución, sin una función en el adulto, tubular, de terminación ciega, de un largo promedio de 7 a 8 centímetros con un diámetro de 3 a 2 milímetros de diámetro. Y acá vemos como una curiosidad cuál fue el apéndice más largo del mundo resecado, que fue de 26 centímetros, como dice el récord Guinness. En cuanto a la reseña anatómica, su implantación es a 2,5 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, es un cara interna, pero hay variaciones del tipo fetal o de implantación alta. En cuanto a la localización, es variable según la localización del ciego, obviamente. Si el ciego no termina de rotar, puede quedar en posición subhepática y su punta puede rotar, como muestra el esquema, en los 365 grados, incluso poniéndose por detrás del intestino, determinando algún tipo de cuadro particular, como es la oclusión febril, que luego analizaremos. Y su posición puede ser retrocecal, pelviana, laterocecal interna, externa o ascendente. Es el esquema de cómo se modifica su posición según la falta o no rotación del ciego. Otros elementos anatómicos es cómo puede vincularse al peritoneo, estando intraperitoneal o extraperitoneal, dependiendo de su localización. En cuanto a la reseña anatómica, en lo anatomopatológico, las capas de mucosa, submucosa, muscular y serosa, como todos los órganos huecos del abdomen. En cuanto a la irrigación arterial, la arteria apendicular, rama de la ilio-biseco apendiculocólica y sus variaciones en cuanto a la importancia quirúrgica. La distribución de sus linfáticos, que también siguen obviamente los ejes vasculares arteriales. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, debemos destacar la obstrucción la obstrucción luminal y la infección bacteriana. Los factores son incidentales en cuanto a la edad, sexo, raza y herencia, y los predisponentes, que pueden ser los parásitos intestinales, infecciones intestinales, enfermedades de órganos vecinos y cuerpos extraños exógenos o endógenos, como el fecalito, que es el más frecuente. En cuanto a otros tipos de obstrucción endoluminales, ya destacamos el fecalito, los cuerpos extraños en 1 o 2%, los parásitos, como dice la imagen. El ovario puede ser también un elemento de obstrucción. En cuanto a los parietales, la hiperplasia de los folículos linfoides, que es la causa más frecuente en las personas jóvenes, y el tumor de apéndice de tipo carcinoide es raro. En cuanto a los extraparietales, los tumores son metástasis de órganos vecinos, también raro. La flora involucrada en este proceso infeccioso es la flora entérica, sin ningún elemento particular a destacar. En cuanto a la fisiopatología, hay una teoría infecciosa de Ashok, más de 100 años, donde hay una invasión mucosa de estas bacterias residentes con erosión de las criptas glandulares, estancamiento y favorecido todo esto por la presencia del coprolito. En cuanto a la teoría mecánica de 1904, habría una oclusión de la luz, un aumento de la presión intraluminal, trastornos circulatorios y colonización de la mucosa por microorganismos. Hay unas formas no oclusivas que se ven en pacientes HIV positivos, sobre todo en estadio SIDA, que se vinculan en un 30% al citomegalovirus. En cuanto a la fisiopatología, vemos en diferentes etapas: la etapa congestiva y una proliferación bacteriana, con una irrigación arterial sin compromiso, con un retorno venoso disminuido por esa misma inflamación, un drenaje linfático que corre en el mismo sentido y secreción de la mucosa y acumulación de mucus. Ahí vemos que la presión intraluminal empieza a aumentar. En su etapa supurativa hay invasión bacteriana, necrosis y ulceración, deficiente oxigenación, hemorragia parietal, zonas de isquemia y edema de la pared, y ahí empieza a aumentar el elemento infeccioso, por lo cual ninguna de las dos teorías es excluyente, sino que se complementan.
En la etapa gangrenosa, las zonas de infarto elipsoidales, compromiso arterial y trombosis venosa, aumento del peritaltismo y de la permeabilidad celular alterada con mayor virulencia de los gérmenes. Y en su etapa perforada es la rotura de todas las paredes del órgano con la exteriorización del contenido intraluminal. En cuanto a la anatomía patológica, podemos encontrar apendicitis focales con solución de continuidad de la mucosa, neutrófilos y fibrina, una lesión en cuña, la lesión de Ayo, que puede comprometer parcial o totalmente todas las capas, y la serosa con signos de exudación, y las difusas con infiltrados neutrófilos en la mucosa submucosa y muscular. La evolución depende del mayor o menor compromiso vascular y de la progresión infecciosa. Los diferentes estadios de la apendicitis en cuanto a flemonosa, gangrenosa o perforada, y algunos ponen la supurativa en el medio, hay diferentes elementos anatomopatológicos, pero sobre todo es un aumento de la congestión del órgano con compromiso de las capas subsiguientes con elementos inflamatorios e infecciosos hasta que se observa una necrosis supurativa de la pared del órgano con la perforación subsiguiente. En cuanto al cuadro clínico, es un cuadro bastante característico, con dolor a nivel del epigastrio que luego migra a fosa ilíaca derecha, es el esquema de Murphy, eso se explica porque la inervación principalmente del apéndice a nivel autonómico deriva del plexo solar y eso hace que haya una sensación de disconfort en epigastrio que luego se migra a fosa ilíaca derecha porque los elementos inflamatorios que contactan con la pared abdominal localizan de forma más específica el dolor en la fosa ilíaca derecha por contacto parietal peritoneal. Hay una repercusión digestiva que es variable, con náuseas, vómitos y anorexia, y una hipertermia leve. Esto configura la tríada de Murphy. Los signos también son dolor en el punto de McBurney, como un punto que se traza entre una línea entre la espina ilíaca entre el superior y el ombligo, a 2 tercios de distancia de la espina hacia adentro se localiza el punto de McBurney. Hay cierta resistencia parietal voluntaria por dolor, hay un dolor de rebote que es un elemento de compromiso peritoneal, el signo de Robson, de Bloomberg y de Klein son los elementos en cuanto a la compresión directa y dolor a la descompresión en la zona del dolor o dolor a la descompresión en la fosa ilíaca izquierda. Puede aparecer una masa dolorosa si es un proceso evolucionado como un plastrón, la lengua saburral es un elemento inespecífico, y la leucocitosis en orina y la hematuria puede ser un elemento que nos hable de la topografía pelviana, dado que el apéndice puede irritar la vejiga y dar elementos sugestivos, desorientadores, a veces confusores en cuanto a una patología urinaria. Recordemos que los hombres, como no presentan esta patología, es un elemento muy sugestivo de apendicitis y tiene un dolor en fosa ilíaca derecha. En cuanto al cuadro clínico puede haber variaciones, ¿y eso de qué depende? Y depende mucho de la topografía del apéndice y del ciego. En el apéndice retrocecal es un dolor donde puede ser más gravativo, dado que el apéndice está escondido a la palpación manual, por lo cual puede ser un cuadro más arrastrado. Podemos tener un apéndice subhepático que simule una colecistitis, podemos tener un apéndice pelviano que simule una infección urinaria o dolor ginecológico, y que puede presentar en esta topografía ciertos elementos a destacar, como el signo de psoas del obturador y el tracto rectal doloroso. En niños y ancianos siempre hay un retraso diagnóstico por los elementos en cuanto al interrogatorio más dificultoso y un examen físico mucho menos rendidor, por lo cual hay alta incidencia de perforación y tiene más mortalidad. En cuanto a las mujeres, obviamente que hay muchos diagnósticos diferenciales de cuadros agudos dolorosos a nivel de fosa ilíaca derecha y pelvis, hay una variedad de patologías que confunden y hay un aumento del número de diagnósticos erróneos y de laparotomías previamente a la era laparoscópica no terapéutica o en blanco. El embarazo es un caso particular donde uno puede ver en el esquema la remodelación de la posición del ciego y por ende del apéndice en cuanto al crecimiento uterino, y se conlleva, dado que retrasa el diagnóstico y tratamiento, una mortalidad fetal aumentada en las etapas evolutivas progresivas. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, se dice que puede ser diferencial de cualquier cuadro agudo quirúrgico abdominal, pero se plantean casi todos. 3 factores son los principales: la localización anatómica del apéndice, la etapa evolutiva y el sexo del paciente, como ya lo hemos analizado. Se resuelven todos por vía quirúrgica y no empeoran por la intervención. Larguero decía, es un viejo aforismo que se puede estar de acuerdo, que es preferible un apéndice sano en la mano del cirujano que uno enfermo en el abdomen del paciente. Esto hay que tomarlo con pinzas porque es bastante relativo en la era actual. Otro elemento que se destaca de la clínica es la observación activa. Ya hace casi 20 años se publicó un trabajo donde, dado el alto número de apendicectomías en blancos, dado que la disponibilidad de otros estudios paraclínicos no era tan frecuente, se hizo un trabajo en el cual a los pacientes con dolor en fosa ilíaca derecha se les sometió a lo que se llama una observación activa. El paciente era reevaluado periódicamente por el mismo cirujano,
Y con esta observación estos pacientes se comportaban de tres maneras diferentes. Aparecía una causa médica del cuadro y se trataba y se solucionaba. No se llegaba al diagnóstico, aunque la mayoría se recuperara y se le iban los síntomas. Y otros tenían síntomas y signos más importantes de patología intraabdominal y se pasaba a la cirugía. Esto llevó a las apendicectomías negativas del 20 al 6%. Y la observación activa no aumentó el riesgo de perforación apendicular. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, los nombraremos someramente en cuanto a la enitis mesentérica, la enfermedad inflamatoria pélvica, la torsión anexial, la rotura del folículo de Graf, la gastroenteritis aguda, que suma elementos digestivos bajos, la diverticulitis de Meckel, que es difícil a veces de diferenciar. En cuanto a la paraclínica, digamos que la sospecha es clínica y hay algunos elementos de la paraclínica que pueden orientarnos a la misma. En cuanto a la leucocitosis, obviamente, como un proceso infeccioso, predomina la leucocitosis que habitualmente es moderada y no llega a 20.000 glóbulos blancos, dependiendo de la etapa y de las complicaciones. En cuanto a la paraclínica radiológica, es un elemento de radiología simple, es un elemento histórico, no se utiliza habitualmente en estos pacientes, dado que contamos con imagenología mucho más sensible. Asimismo, el colon por enema tampoco se utiliza y el examen de orina, como dijimos, puede tener elementos orientadores, pero no habría que confundirlo con una infección urinaria para no pasar por alto un cuadro que es eminentemente quirúrgico. En cuanto a la imagenología que podemos utilizar, se describe ya hace más de 30 años la ecografía, que es con una compresión gradual en fosa ilíaca derecha, con un traductor lineal de alta frecuencia, de poca penetración, es muy técnico dependiente, tiene una sensibilidad relativamente aceptable entre el 75 y 90% y su especificidad es bastante alta. Aparte de la ecografía, puede evaluar otros elementos de patología asociada, como la patología anexial, que puede ser un diagnóstico diferencial. Los elementos diagnósticos son un apéndice no compresible, el líquido en el fondo de saco de Douglas o periapendicular, un apéndice peristáltico y un diámetro mayor a 6 milímetros. Como vemos en las imágenes, en cortes transversales a la izquierda y longitudinales se ve el aumento del grosor del apéndice con elementos inflamatorios. En cuanto a la laparoscopía, es un gesto diagnóstico, pero no debería usarse solo como tal. Si bien sabemos que en algunos medios donde no contamos con otros estudios de imágenes y ante cuadros dudosos, la laparoscopía obviamente tiene una excelente sensibilidad y especificidad porque uno puede observar directamente el apéndice. Y eso hace que las apendicectomías se reduzcan la tasa de apendicectomías no terapéuticas. Tiene sus ventajas, como obviamente ser un método mínimamente invasivo, pero las desventajas es que como método diagnóstico es un método que requiere una anestesia general y las complicaciones derivadas de cualquier método invasivo quirúrgico. En cuanto a la tomografía, debemos destacar que esto ha evolucionado rápidamente en el tiempo debido al aumento en cuanto a la calidad de imágenes y a su disponibilidad, por lo cual tiene una altísima sensibilidad y especificidad y el costo-efectividad uno debería realmente valorarlo porque no son costosas actualmente y que realmente reducen muchísimo el número de cirugías innecesarias y el tiempo de internación. Puede verse evidentemente los mismos elementos que se ven en la ecografía, pero con mucho más sensibilidad, y al ser un estudio objetivo, no solo depende del técnico, uno puede revisar las imágenes sin necesitar leer un informe. Se ven elementos de aumento del diámetro, paredes engrosadas, el fecalito, la inflamación pericecal, periapendicular, incluso el gas extraluminal y el líquido en la pelvis, como se ven en las imágenes señaladas con la flecha. En cuanto a, obviamente, la comparación de la ecografía versus la tomografía, sin duda que la sensibilidad y la efectividad diagnóstica es siempre superior en la tomografía comparada a la ecografía, como lo muestra esta tabla. El tratamiento eminentemente es quirúrgico, si bien hay elementos y hay estudios actuales donde algún tipo de apendicitis podría responder a la antibiótico-terapia y hay trabajos que lo han tratado de esta manera, no es un elemento recomendable fuera de un protocolo de estudio o fuera de un consenso en el hospital donde uno trabaja, por lo cual toda apendicitis es, hasta demostración del contrario, quirúrgica en su tratamiento. La oportunidad es una oportunidad operatoria urgente entre las primeras 24 horas del diagnóstico, sobre todo dependiendo también de los elementos que uno tenga que corregir dependiendo del estado del paciente. La antibiótico-terapia siempre es terapéutica, dado que en el inicio del cuadro es un cuadro infeccioso, y la continuidad en el postoperatorio va a depender del estado inflamatorio e infeccioso del apéndice, hasta incluso si es una peritonitis apendicular, por lo cual los periodos de antibiótico-terapia postoperatoria están mencionados en esta plancha. La vía convencional, debemos destacar, que ha perdido
su protagonismo debido a las enormes ventajas de la cirugía laparoscópica, pero debemos mencionar, sin faltar a la historia, que la incisión de McBurney es una incisión oblicua en piel, es una incisión que va a depender en cuanto a su tamaño del biotipo del paciente. Hay múltiples modificaciones de Gosset, de Blanco Acevedo, de la David Rocky, pero la más tradicional es la incisión de McBurney, con una incisión oblicua en piel, con una divulsión de las fibras musculares hasta llegar al peritoneo y seccionar el mismo, accediendo a una cavidad peritoneal por una ventana realmente pequeña comparado con la excelente visión que nos va a dar la cirugía laparoscópica. En cuanto al tratamiento, en cuanto a los pasos quirúrgicos, es lo mismo por vía laparoscópica que laparotómica, es la ligadura y sección del mesoapendicular, el aprisionamiento de la base apendicular con la ligadura de la misma, dependiendo de la técnica, con clips, con hilos, incluso se ha descrito con sutura mecánica. El muñón y la mucosa, históricamente se quemaba la mucosa apendicular y se imaginaba el muñón, y la cirugía laparoscópica ha venido a desterrar ese mito, dado que en la cirugía laparoscópica ni se quema ni se imagina el muñón y no hay elementos de complicación. Se hace una toilette peritoneal que depende del tipo de peritonitis si el paciente la presenta, que si es localizada es solamente un secado y si es difusa es un lavado y secado. En cuanto a la reintroducción del órgano, obviamente la apendicectomía debe ser realizada fuera del cuerpo del paciente, esterilizando el ciego, se tiene que reintroducir y se cierra la piel por planos, y eso va a depender también de la etapa evolutiva infecciosa, sabiendo que las etapas gangrenosas o perforadas tienen un alto índice de infección de piel, por lo cual algunos autores deciden no cerrar la piel o aproximarla para evitar la infección. En cuanto a la vía laparoscópica, debemos destacar que en 1983 fue la primera cirugía laparoscópica del apéndice. Curiosamente, este autor era un ginecólogo, con una exploración laparoscópica que siempre es extensa porque se puede llegar a toda la cavidad abdominal, se colocan los trócares como está indicado en la imagen. La apendicectomía en sus principios es completamente igual. Debemos destacar que la presencia actualmente de selladores térmicos de alta temperatura como el ligayuro o el armónico hacen que no se utilicen ni clips ni hilos en esta etapa actualmente. Se coloca en la base apendicular hilos reabsorbibles en modalidad de loop en número de 2 habitualmente, con una sección apendicular y retiro de la misma en una bolsa para no contaminar el puerto. Se evacúa el neumo y se cierra el plano cutáneo. Podemos ver acá los pasos del loop y la sección de la base apendicular. ¿Cuáles son las ventajas? Y obviamente las que habíamos mencionado: mejor exposición de la cavidad abdominal, diagnósticos dudosos quedan resueltos con la laparoscopía y ya que se utiliza como objeto diagnóstico, posteriormente ya es terapéutico, menor dolor posoperatorio, recuperación precoz de la peristalsis, alta hospitalaria precoz, mejor resultado cosmético y menor tasa de infección de las heridas operatorias. En cuanto a las complicaciones, rápidamente son infecciosas, venosas o oclusivas. En las infecciosas podemos destacar la peritonitis localizada o generalizada, el plastrón y el absceso, que puede tener un tratamiento percutáneo o un tratamiento quirúrgico para su drenaje y la resolución del apéndice, como vimos previamente. En cuanto a las venosas, estas son graves: la piliflebitis y la trombosis séptica portal, que es un cuadro muy grave de altísima mortalidad y escaso, pero que hay que saber diagnosticar porque cambia en todo el tratamiento del paciente. Los abscesos hepáticos también son una entidad poco frecuente, pero que la tomografía nos ha puesto a cuenta de el mismo diagnóstico para el preoperatorio. Y el hígado apendicular de la FOA también es una complicación muy grave con altísima mortalidad, pero muy frecuente de ver. Vemos imágenes de un absceso apendicular en su fase quirúrgica con la apertura y la salida de pus, y como se ven algunos elementos, por ejemplo, de trombosis séptica portal bajo ecografía con gas incluso dentro de la arteria porta, de la vena porta. Abscesos hepáticos, como también lo habíamos mencionado. El pronóstico vital inmediato y depende de la etapa evolutiva, de las complicaciones y la prontitud del tratamiento. Sin la perforación la mortalidad es escasa y con perforación aumenta hasta 10 veces más. En la edad avanzada la mortalidad no es despreciable. En el embarazo, el retraso del diagnóstico y tratamiento pueden tener complicaciones no solo afectando a la madre, sino también al curso del embarazo, y en enfermedades asociadas también cambia el pronóstico. La muerte es debida habitualmente, si bien es poco frecuente, por sepsis, peritonitis o abscesos intraabdominales, todas complicaciones evolutivas tardías. En cuanto a las complicaciones post-apendicectomía, destacamos la más frecuente, es la herida de la infección, la infección de la herida operatoria, que esto ha sido realmente
disminuido por la laparoscopía, y antes se pensaba que la laparoscopía era más propensa a la infección intraabdominal y hoy está completamente demostrado que no es más propenso, por lo cual la laparoscopía tiene menos infecciones intraabdominales residuales y menos infecciones de piel. Las complicaciones también pueden ser la fístula secal por una falla en la ligadura del muñón apendicular, la evisceración por una de las heridas, lo cual ha sido reducido casi a cero por la cirugía laparoscópica, dado que la incisión más grande que se realiza es de 10 milímetros, la eventración es lo mismo, y la oclusión intestinal es un elemento que ha disminuido también con la laparoscopía, porque no hay un manoseo intestinal y la cantidad de bridas que se pueden generar por vía laparoscópica es muchísimo menor que por vía convencional, por lo cual la laparoscopía no es solo más efectiva por todo lo que dijimos en la misma cirugía, sino que en el postoperatorio tiene otras ventajas más allá de lo estético o lo laboral, que son la disminución de las complicaciones parietales y la disminución de la oclusión postoperatoria por bridas. Muchas gracias.